Bueno, a continuación vamos a pasar a la mesa redonda. Doctora Cáceres, por favor. Doctora Dalorzo. Y, por favor, a los colegas, doctor Jorge Fernández, si está por acá. La doctora Miriam López. El doctor Carlos Krajewicz. La doctora Lourdes Acebey, el doctor Jorge Salazar, la doctora Mari Tejerina y el doctor Gustavo Choque. Bueno, en primer lugar vamos a dar preferencia a las preguntas del auditorio y por favor ser puntuales en sus preguntas. Adelante, doctor. Felicitarles por las exposiciones, son exposiciones bastante buenas y brillantes. Me ha quedado unas dos dudas. Una que es la siguiente: en cuanto a la organización de un servicio de emergencias, existe, al menos acá en Bolivia, lo que yo he podido observar, una deficiencia bastante importante en los fines de semana en cuanto a lo que son los recursos humanos. Habitualmente los recursos humanos en fin de semana disminuyen. Es decir, no tiene la misma cantidad de personal rayos X, no tiene la misma cantidad de personal laboratorio, no tiene la misma cantidad de personal. El hospital, los médicos de planta no están, solamente están los médicos de emergencia o los médicos de guardia. En un servicio de emergencias, ¿cómo se puede solucionar esto? O si es que ustedes tienen esa misma deficiencia. Uno, eso. Y la otra pregunta, que es más técnica, que va más allá, ya es lo siguiente. Mostraron en las diapositivas una capacitación de los médicos que se especializan en emergencias en ventilación no invasiva. Sin embargo, quería preguntarles si hacen también capacitación en ventilación invasiva y si en el área de cuidados intensivos que tienen en emergencia es un paso previo al cuidado intensivo o se quedan ahí los pacientes. Entiendo que debe ser una dificultad importante eso que usted comenta. Me parece que ahí, bueno, hay que desembarcar gestión, negociación. A veces no somos solo los médicos que podemos resolver eso. Sí es responsabilidad de los médicos de informar de que eso está sucediendo, de que eso es malo para los niños, que expongo a los niños en riesgo. Nosotros tenemos algunas dificultades, sí, sobre todo con la cobertura de la asistencia primaria los fines de semana, por lo cual eso hace que los departamentos de emergencia se sientan sobrecargados, porque muchos de los niños que podrían ser resueltos en un primer nivel terminan viniendo a la emergencia del Hospital Pereira Rosell. Eso sí nos pasa. Pero bueno, nosotros, cuando yo les decía que era muy importante planificar, está dentro de lo que nosotros planificamos, que sabemos que los fines de semana tenemos que estar reforzados, porque esa es nuestra realidad. Entonces tenemos que ser más los fines de semana, que no siempre lo conseguimos, pero intentamos reforzarnos los fines de semana. Con respecto a la segunda pregunta, hay una tendencia en Uruguay de los últimos años, sobre todo para el manejo del paciente respiratorio, de utilizar técnicas de soporte respiratoria no invasivas, tanto el oxígeno de alto flujo como la ventilación no invasiva. De hecho, año a año cada vez se ventilan en forma mecánica menos pacientes. En la urgencia, nosotros dentro de nuestra especialidad, dentro de la formación del residente de emergentología, toda su capacitación en lo que tiene que ver con la adquisición de la maniobra de intubación y la ventilación mecánica, lo hacemos en conjunto con los anestesistas, tienen una rotación en el servicio de anestesia. Y no voy a decir que es perfecto el vínculo que tenemos con los intensivistas porque tenemos algunas dificultades,
Pero bueno, nuestra aspiración es que nuestra unidad de reanimación, que se llama unidad de estabilización y reanimación, el paciente no debe quedarse a vivir en la urgencia. O sea, nosotros lo estabilizamos, tomamos las primeras medidas, lo colectamos al ventilador y es deseable que ese paciente no esté más de 2 o 3 horas con nosotros. Después debe irse al lugar donde tiene todo lo necesario y tiene los expertos en ventilación, que no somos nosotros los emergencistas, que son los intensivistas. Para eso, el hospital ha tenido que aumentar su número de camas de cuidado intensivo para poder absorber eso y no tener que la urgencia tener muchas horas esos pacientes. Doctora. Hemos tenido la suerte de tomar contacto con lo que yo llamo expertos y líderes internacionales del desarrollo de la emergencia, tanto de adultos como pediátricos. Y recuerdo al doctor Nathan Cooperman, un amigo, jefe del servicio de emergencias del Hospital de Sacramento, de la Universidad Davis de Estados Unidos, que en su año sabático tuvimos la suerte de que vino a Argentina y se quedó 6 meses con nosotros. Y recuerdo que Nathan lo que decía es: el servicio de emergencias debería tener la misma calidad de atención los 365 días del año y a toda hora. Y eso desgraciadamente no pasa en nuestro país, incluso porque tenemos problemas relacionados con el número de personal y con la experiencia clínica del personal. Desgraciadamente todavía se ve que no faltan lo que por ahí llamamos senior, el personal con experiencia que tenga 10 años de la especialidad debería estar en toda hora. Cuando también tuve la suerte de estar en el servicio de Nathan, observé que el jefe de servicio le tocaba hacer sábado 12 horas, lo mismo que otros médicos del servicio. Y también hablando con el doctor Javier Benito y Santiago Mintegui, hizo una broma en algún momento: últimamente me están poniendo mucho el sábado a la noche. Como yo no hago el organigrama del mes, estoy observando que me están poniendo mucho el sábado a la noche. Me sorprendí al escuchar que el jefe de servicios del hospital del servicio de emergencias de Bilbao, del Hospital Cruces, hace sábado a la noche. Entonces es una mentalidad que cuesta cambiar, porque hasta es más incómodo para nosotros que tenemos más edad de estar un sábado de la noche o un domingo. Pero tenemos que estar convencidos que tenemos que lograr la mejor calidad de atención, que sea siempre la misma en el servicio de emergencias. A partir de ahí, obviamente que hay negociaciones con nuestros propios colegas, con las direcciones del hospital, tiene que haber un reconocimiento incluso económico del que está de noche o está el fin de semana, y tenemos que adaptar la cantidad de personal a los flujos de pacientes. Si los niños vienen más a la tarde, pues tiene que haber refuerzo a la tarde, e incluso en los servicios de apoyo. Tenemos que adaptar, para eso, tener informatizada, digamos, la atención de los pacientes, y el triage nos hace saber cuánto demora el paciente en emergencias, cuántos vienen, en qué horario vienen más, cuánto tardamos en atenderlos. Entonces, todos esos elementos nos van a ayudar a tomar las decisiones que acompañan para mejorar la calidad de atención. Con respecto a todo lo que es tecnología relacionada con la incorporación, digamos, de técnicas, una persona a la que respeto mucho, que es la doctora María Eugenia Gordillo de Córdoba, es la pionera de la emergencia pediátrica en Argentina y nos ha enseñado muchísimo. Ella lleva ya más de 15 años como jefa en el servicio de emergencias. Ella vino de hacer muchos años terapia intensiva, pero después quedó como coordinadora de día y luego de jefa de emergencias. Y ella lo que incorporó fue algunos intensivistas al equipo de emergencias. Y lo que hizo primero es ver qué capacidad docente tenía intraservicio, aprovechando los mismos intensivistas que pasaron a trabajar en el servicio de emergencias para enseñar a sus colegas. Si no contamos con esa posibilidad, recurrir a los intensivistas fuera del servicio, pero siempre hay capacidad docente dentro del hospital y hay que aprovecharla. Lo que estoy convencida es que toda técnica que se incorpore, sea ecografía, ventilación no invasiva, oxigenoterapia de alto flujo, en fin, todo lo que incorporemos debería tener alguna forma de capacitación sistemática. ¿Sí? Esto de aprender mientras trabajo con alguien que me cuenta lo que puede en algún momento, no va a resultar. Creo que tendría que haber un programa como para establecer: vamos a poner BNI, pues bueno, armamos un curso de capacitación, aseguramos un buen espacio de capacitación y después la instalamos. Esa es un poco digamos, estoy convencida de que ese es el buen camino. Gracias, doctora. Buenos días.
felicito a la Sociedad Paceña de Pediatría por haber organizado este evento y sobre todo haber enfocado la organización de emergencias pediátricas. Yo sé aquí que muchos panelistas son personal de emergencias de diferentes hospitales, tienen experiencia en esta situación, pero si ellos analizan, nosotros estamos tal vez casi en cero, ¿no? Casi en cero. Tenemos que partir y vamos a construir. Eso es lo que tenemos que lograrlo. Y creo que este es el momento para empezar a organizar. Yo creo que un servicio de emergencia, si no está organizado, no es un servicio de emergencia. Tenemos problemas. Es el rebalse de la consulta externa que va a las emergencias. ¿Cuántas veces en consultorio de externos se está muriendo un niño por no hacer el famoso triage, ¿no? Quien espera porque no se ha evaluado perfectamente. Muchos servicios de emergencias no tienen de apoyo atrás una UTI, ni una UTI pediátrica. Y creo que es el momento en que tenemos que valorar un poco más lo que es la atención de niños. Muchos hospitales, muchas emergencias son hospitales de adultos que se ven emergencias de niños. Cuando uno tiene que intubar, tiene un laringoscopio de adulto, es increíble, pero así estamos comenzando. No nos da vergüenza decirlo, pero es hora de cambiar, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta para todos los panelistas. ¿Cómo les va en su servicio de emergencia? Porque esa es mi percepción, porque yo estoy en un hospital, ¿no? Para que ellos nos expresen, para saber cómo estamos iniciando. Y la verdad es que necesitamos ayuda. Si ustedes tienen ya un camino recorrido, pues ayúdennos a recorrerlo. Eso es lo que se necesita. Entonces yo quisiera ver de todos los panelistas cómo les va en su sistema de emergencias. Gracias, doctora. Yo creo que un comentario muy claro acerca de la situación en la que nos encontramos actualmente en los servicios de emergencias. Quisiera saber la experiencia de algunos colegas en las emergencias. Tiene la palabra tal vez el doctor Jorge Salazar de la Caja Petrolera. Ok, gracias. Felicitarlas a las expositoras, muy buenas. De todas maneras, lo que dicen es muy cierto. En nuestro país realmente la atención de emergencias todavía es demasiado básica. Y eso está dado porque definitivamente la formación de profesionales pediatras en emergenciología es casi nula. Lo que hacen son pediatras, sí, con mucha voluntad, mucha preparación, lo hacen con mucho cariño, con mucha dedicación, pero realmente tenemos que ver como sociedad de pediatría también que esta capacitación se tiene que fomentar y hacerla, porque lo que han dicho ellas es cierto, la emergencia es tecnología. Yo soy de terapia intensiva y los intensivistas no somos tan malos como los que se ha dicho. Entonces, sí recibimos a los pacientes en terapia, pero realmente en emergencias tienen que hacer el FAST, tienen que tener terapia de oxígeno de alto flujo, practicar ventilación no invasiva, porque en el hospital donde yo me formé, en el Infantil de México, el área de choque y la unidad de cuidado intensivo de emergencias sí existía al lado de la emergencia, entonces sí teníamos pacientes en ventilación mecánica, no invasiva, obviamente hasta que se desocupe algunas veces una unidad en terapia intensiva que tenía 20 camas, entonces sí es importante hacer una organización conjunta de la emergencia y la terapia intensiva. En la Caja Petrolera de Salud recién hemos inaugurado el hospital hace más o menos 2 años, con mucha expectativa sobre cómo iba a funcionar, y lo que ha pasado es sí, lo que han dicho al principio, todos iban al hospital, porque era nuevo, era de resolución, era una unidad de emergencias con más tecnología, todos iban ahí y explotaba. Realmente 70 pacientes pediátricos por una población asegurada tan pequeña como la Caja Petrolera de Salud era demasiado alta, entonces ha ido bajando poco a poco, pero ahora inclusive la falta de personal es dramática. ¿Okay? Y hacer entender eso muchas veces a las personas que manejan la salud pública de nuestro país es difícil. ¿Okay? Porque como todos sabemos, la experiencia que tienen en atención de pacientes es nula.
Son personas que nunca han trabajado en una terapia intensiva, en una emergencia, nunca han estado enfrentados a un paciente y tienen la decisión de lo que vamos a tener. Obviamente nosotros tenemos la labor de pedir tecnología, hacer que nuestras urgencias mejoren. En hospitales tan grandes como el Hospital del Niño, que con tanto cariño recuerdo me formé, que realmente era un tsunami los fines de semana. Y cuando yo estudiaba pediatría hace muchos años ya, realmente solo éramos el residente, no había médicos de planta. ¿Okay? Sí, estamos creciendo, es un camino largo, pero depende mucho de nosotros. Que los pediatras de emergencia decidan capacitarse, decidan tomar la batuta de sus emergencias y hacer el triaje. Saber que el triaje tiene que ser una enfermera. ¿Cuánto ha costado en el Hospital Petrolero cuando se ha abierto la emergencia que la triaje es una enfermera? Quítenle la idea a un médico de que el triaje tiene que hacerlo un médico, es bien difícil. Teóricamente el médico es mejor, pero no, el triaje solamente es clasificación, no es diagnóstico ni tratamiento. Entonces son muchas cosas que sí tenemos que avanzar, sí tenemos que mejorar, tenemos un largo camino, pero está en nosotros hacerlo y obviamente la Sociedad de Pediatría tiene que darnos la pauta, las directrices, empezando por recuperar el programa de reanimación pediátrica, que tenemos que hacerlo nosotros. Tiene que ser parte de la sociedad, nosotros tenemos que capacitar en eso. Estamos dependiendo de terceros para hacer reanimación, es más difícil, es más costoso, entonces tenemos que hacer algo para hacerlo, porque realmente uno ve una emergencia y llega un paciente en paro, primero no hay área de choque. Okay, como no hay área de choque, lo reciben en la emergencia, hay que canalizar, y como no hay una organización, se arma un barullo solamente. Entonces, si nosotros estamos empezando, tenemos que apoyarnos en experiencias anteriores, pero tenemos que pensar también que tenemos que avanzar y pensar de forma prospectiva, capacitándonos y viendo nueva tecnología para nuestras emergencias. Gracias, doctor. Colegas, ¿algún otro comentario? Por favor, la doctora Miriam López, ¿alguna experiencia del Hospital Corea? Muchas gracias, doctor. Felicito a las expositoras por su brillante aporte y a la Sociedad de Pediatría por el evento, ¿no? Es muy importante esto. Yo creo que como todos los que venimos de hospitales que están un poco alejados del centro urbano, yo particularmente soy en un hospital que está bastante alejado de la ciudad de La Paz. Entonces, es un hospital básicamente materno-infantil, tiene una capacidad limitada, pero tiene mucho flujo de pacientes. Solo en el servicio de emergencias mensualmente debemos recibir unos 600 o 700 pacientes pediátricos de urgencia, y eso al año pues hace como 5.000 o 6.000, ¿no? Independientemente del servicio de consulta externa que ha liberado un poco la emergencia misma, y un servicio de pediatría que tiene además una unidad de neonatología con unas 16 camas más o menos, otras 18 pediátricas, y la organización del servicio cuenta con un médico de guardia de 24 horas que atiende la emergencia solo en las noches, porque en el día afortunadamente hay un pediatra que se encarga de la emergencia durante 12 horas, más o menos, repartidas en el servicio exclusivamente en emergencias. Sin embargo, el triaje que se hace es un poco complejo porque recién en el Corea vamos a implementar esto de los colores y las fichas por colores, porque realmente la población o la comunidad, como bien explicó en algún momento una de las expositoras, sabe dónde le van a resolver el problema. Entonces se salta el primer nivel y acude directamente al servicio de emergencias con patología que es más que azul, ¿no? O sea, más que de consulta externa, patología antigua, que quieren que se resuelva, y a ellos sí les parece emergencia. Inclusive, como anécdota, dicen, ¿cómo no va a ser urgencia si hace un año que está tosiendo, ¿no? Ese es el concepto de la gente, o sea, ya no se puede más, ya le he dado todo. Entonces, para mí ya eso es una urgencia. No es lo primero, es lo último a lo que llega. Entonces, esa es una situación donde la enfermera batalla en la puerta de la emergencia con el paciente, explicándole que debe traer una transferencia, que es lo que un poco ha ordenado el sistema, y que tiene que pagar la consulta por lo menos de ingreso para que se haga el triaje adentro. Entonces esto genera un conflicto
entre la enfermera y el paciente que está afuera. Es una discusión, a veces es terrible. Y genera demora también, porque ahí pueden haber niños que están gravemente enfermos y que están esperando que se los atienda, porque ya trajeron la transferencia y demás. Otro conflicto que se genera es el orden de llegada. Yo llegué primero, no importa por qué no lo han hecho entrar, y es un niño que está sangrando, viene en un accidente, y la gente a veces carece de sensibilidad para entender esa situación. Entonces, yo pienso que en todos los hospitales debería haber nomás una pequeña unidad de triaje. Yo he visto algunas en unos hospitales municipales, por ejemplo, que tienen una pequeña unidad de triaje por donde entran los pacientes, y eso clasifica un poco mejor, ordena un poco mejor la consulta. En el nuestro particularmente, me parece que en algún momento se va a hacer esto, pero por el momento lo que hemos hecho es disponer de fichas de colores amarillas, naranjas, rojas y verdes, y distribuir a los pacientes en la medida en que llegan, ¿no? Salvando el hecho de que es institucional, o es, digamos, tiene transferencia, que tiene un costo en un caso y en otros casos no, que digamos es un conflicto que todavía no está resuelto, porque la población no está lo suficientemente educada para ir a pedir una transferencia. Pero digamos es una forma tal vez de dar prioridad. Y bueno, en una sala general donde no hay espacios diferenciados, es necesario tener en un hospital así, por la distancia, un área de reanimación, por ejemplo, porque hay pacientes que se transfieren más o menos estabilizados, sobre todo si son nacidos, recién nacidos, hasta un hospital en La Paz, y en el camino fallecen porque realmente la distancia es muy larga, son más de 25 kilómetros de bajada, creo. Entonces es un poco complejo. Habiendo una sala de reanimación, creo que podríamos estabilizar un poco mejor. Tenemos una caja de paro, hay un monitor, creo que deberíamos tener tal vez un ventilador para poder estabilizar algo más los pacientes, pero también necesitamos capacitación, ¿no? Porque muchas veces el equipamiento está puesto ahí y no lo usa la gente porque no sabe cómo usarlo. No sabe cómo usar una caja de paro, no sabe cómo usar un monitor. Obviamente la ventilación por vía endotraqueal no es algo habitual, aunque permanentemente hay un personero en este momento que es apoyo de COICA, que se encarga de darse el curso de RCP a los internos y bien llegan, y tiene todo un set de aparatos, muñecos y demás con el que se hace la instrucción, pero digamos que el procedimiento no es todavía de rutina, ¿no? O sea, se hace auxilio de los niños, pero digamos se carece en la unidad de algunos equipamientos para poder hacer completo el servicio. De todas maneras, sí, la organización de esta manera agiliza un poco el trabajo de los médicos, aunque en fin de semana obviamente es más cargado, como en todos los hospitales, para el médico de guardia que hace 24 horas, ¿no? Y es la experiencia del hospital, y yo creo que sí, el médico de emergencia no puede trabajar 24 horas, ¿no? Creo que 12 horas es lo más que da, y realmente a veces es demasiado, es exagerado, inclusive para el volumen de pacientes que llegan, ¿no? Gracias, doctora López, por comentarnos algo del Hospital Corea. El doctor Kralevich del Hospital La Paz, ¿tiene algún comentario? Bueno, nuestro hospital es más pequeño. La característica es que atendemos adultos y niños, o sea, no hay una división. Sin embargo, para la parte de neonatología estamos bastante bien equipados, pero siempre, como dice el doctor Salazar, nos falta equipamiento, nos falta tecnología, especialmente servicios auxiliares. No tenemos a veces radiología en la noche, el de laboratorio se falta sábado y domingo, o sea, toda esa parte que más es de estructura, ¿no? Y de organización, como decía la doctora, que tenemos que organizar mejor los sistemas de emergencia. Lo que sí es sui generis en el hospital es que cuando llega un niño o un neonato, todos se pueden ayudar, desde el anestesiólogo, que es de adultos, pero todos, hay mucha voluntad, sin embargo nos falta el equipamiento. ¿Tienen sistema de triaje, doctor? Tenemos un sistema de triaje, pero es el médico general el que lo hace.
que tiene mucha experiencia de años, no lo hace mal, pero viendo es mejor emplear a una enfermera que va a evitar la sugestividad, ¿no?, de todos los asuntos. Mejor poner a un personal que sea un enfermero. Gracias, doctor. El doctor Gustavo Choque, del Hospital del Norte. Muy buenos días a todo el auditorio. Gracias por la invitación a la Sociedad Paceña de Pediatría. Bueno, el hospital donde yo trabajo es un hospital relativamente nuevo de la ciudad del Alto. Nos hemos completado en las guardias, hacemos guardias de 12 horas. En el servicio de urgencias siempre está el médico pediatra en el día y en la noche. Afortunadamente, con la ayuda de todos, la doctora Espada, se ha implementado ya el sistema de triaje en el Hospital del Norte. El mismo se realiza por la licenciada de enfermería y por los internos de medicina que nos apoyan. No tenemos la carga abrumadora de pacientes, ¿no?, como en los hospitales que ya hemos mencionado por las expositoras. Debemos tener un promedio de 300 pacientes al mes en el servicio de urgencias, pero los pediatras que estamos comprometidos con la atención de la población del Alto son pediatras jóvenes y que obviamente le ponen mucho empeño y amabilidad a la población, que es muy especial a la población del Alto. Gracias, doctor. La doctora Acevedo, del Hospital Materno Infantil. ¿Su experiencia, doctora? Realmente estoy muy impresionada por todas las exposiciones. Felicito a todos los expositores en forma brillante y práctica que la han planteado para nosotros en este evento, y estoy muy feliz porque justamente nosotros ha nacido prácticamente estas jornadas de emergenciología por primera vez en forma internacional, para poder compartir los conocimientos. De solamente primero haber estado como panelista en la atención del niño grave, pero estoy muy feliz porque justamente nosotros en el Hospital Materno Infantil, donde atendemos a toda la población asegurada, que es casi el 85% de la población que asisten a este hospital, atendemos por guardia de 24 horas con 2 pediatras de emergenciología, llegando a los 80 pacientes en 24 horas, y haciendo una estadística casi llegamos a los 2.400 pacientes pediátricos en un mes. Entonces nos ha llamado mucho la atención todo lo que han expuesto nuestras expositoras profesoras en esta mañana. Me ha hecho evaluar de que también hacemos lo mismo en la misma manera de tratar el triaje, todo eso, pero en distintos escenarios. Más me llama la atención el hecho de organizar un sistema de emergencias pediátricas. No es nada sencillo por lo que estoy viendo, y el mismo hecho de trabajar quizás en forma independiente de todos los otros servicios que nosotros tenemos ahora, el Hospital Materno Infantil, que tiene distintas especialidades, pero lo más importante que también nosotros como en emergencias contamos con un servicio de terapia intensiva. Entonces para nosotros era más sencillo hasta el momento de decir, bueno, este paciente está grave, corre riesgo, hacemos el triaje del aspecto de la parte respiratoria, circulatoria, de lo que todo se hace, inmediatamente podemos, viendo el riesgo del paciente, los enviamos a terapia. Entonces no tenemos mucha experiencia de poder estabilizar así por horas, que es lo que se debería hacer correctamente. Estamos en plena organización, tenemos los recursos, y bueno, vamos ahora a implementar y ya estamos empezando con lo más importante, el triaje de pacientes. Muy bien. Y luego ahora la organización va a ser para nosotros un gran desafío, especialmente con el sistema de enfermería, pero que todos hablemos el mismo lenguaje en la parte pediátrica. Gracias, doctora Acevedo. La doctora Tejerina, del Hospital del Niño, sí, nos va a comentar su experiencia. Sí, un poquito nos hemos reservado como Hospital del Niño, porque de algún modo el Hospital del Niño es el tercer nivel de atención en el Departamento de La Paz.
Aquí tenemos la presencia de colegas que están trabajando en hospitales de segundo nivel de atención, el doctor Choque, que es tercer nivel del Alto, que está iniciando el Hospital del Norte, el doctor Klarjevich del Hospital La Paz Garita de Lima, segundo nivel de atención, y la doctora Miriam López. Nos falta el Hospital de Boliviano Holandés y el Hospital Los Andes, y los hospitales jóvenes, muy jóvenes, aquí en la ciudad misma de La Paz de segundo nivel, como es La Merced, Los Pinos y Cotauma. Entonces, ustedes se pueden fijar de que en el subsector público, que como les comentaba a nuestros invitados, más o menos tiene la responsabilidad del 60% de la población, estamos ya fortaleciendo no solo con los primeros niveles de atención, que tenemos como 120 centros de salud en la ciudad de La Paz, pero en el segundo nivel de atención sí se está empezando ya a fortalecer los segundos niveles con 4 hospitales de segundo nivel, que de algún modo estamos observando de que está disminuyendo la carga del tercer nivel. Antes era todo Hospital del Niño, y como bien decían mis colegas, a muchos papás o mamás llevaban a sus hijos directamente a la emergencia porque les era más fácil, les era más cómodo, no podían ser atendidos en horarios que ellos podían darle a sus hijos, no respetan todavía la norma que está establecida, ¿no?, de que la puerta de entrada para el sistema es el primer nivel de atención, excepto para aquellos pacientes que corresponden a la emergencia o urgencia. De todas maneras, como Hospital del Niño también tenemos nuestra sala de espera a veces abarrotada. Obviamente la enfermera está a cargo del triaje, pero muchas veces la carencia de suficientes recursos humanos hace de que ella tenga que atender, qué sé yo, curaciones, tenga que atender al paciente que está ahí adentro, que necesita instaurar una vía o ver el tema del oxígeno junto con la auxiliar, porque estamos solo el médico de urgencias o el pediatra de emergencia más una enfermera nada más y un auxiliar de enfermería. En la mañana y en la tarde tenemos una persona que se ocupa de introducir los datos del paciente al programa, ¿no? Y a veces esta persona, que es simplemente un personal administrativo, a veces ya hace el triaje. No, se ve obligada por la experiencia. Entonces, tenemos que ver que en la organización de todo servicio tendríamos que tomar en cuenta 4 cosas, ¿no? La infraestructura, nos ha mostrado las doctoras nos han mostrado la infraestructura con la que cuentan. Hay mucha diferencia con ese excelente servicio de emergencia en España, por ejemplo, ¿no?, que nos mostró la doctora Patricia. También tenemos que tomar en cuenta el equipamiento con la tecnología que exige un servicio de emergencias, los insumos, ¿no?, con lo que tropezamos. Los menores de 5 años tienen el seguro integrado de salud y entonces ya están asegurados, y contamos en el hospital público con todos los insumos para los niños menores de 5 años. Nuestros problemas empiezan con los niños mayores de 5 años, cuando son los papás que tienen que comprar o conseguir los insumos. Claro, nosotros tenemos para la emergencia, pero de algún modo eso se tiene que reponer. Y finalmente, el recurso humano. Ya les he mencionado muy rápidamente, en el niño estamos haciendo todavía las guardias de 24 horas, pero tenemos 6 médicos, 6 pediatras de emergencias. En los domingos se hace turno de 24 horas, una vez cada 6 domingos, de acuerdo al rol. Y definitivamente estamos observando de que la norma, que algunos hospitales sí la cumplen, que dice que no se puede hacer guardias de 24 horas, en otros hospitales todavía estamos manejando las de 24 horas, que realmente a veces es muy agotador, ¿no? Muchas veces es agotador, otras veces no tanto.
Y el otro aspecto que me gustaría comentar, que a veces estamos enseñando tanto al personal de salud del mismo hospital, a las enfermeras, etcétera, etcétera, que cuando no se puede atender en consulta externa, rebalsan los pacientes a emergencias de consulta externa. Entonces, enseñarles a los papás de que no, que este paciente puede venir mañana. Entonces, es un trabajo de enfermería. A veces los papás se enojan, necesitan el apoyo del médico, del pediatra para que vayan a explicar, y es un trabajo más de equipo, ¿no?, en el hospital. También contamos con como es un hospital de enseñanza, tenemos universitario, tenemos la presencia de residentes. Entonces, en la mañana y en la tarde tenemos los R1 que están acompañando en las horas de mediodía y de las 5 de la tarde hasta el día siguiente, acompaña un R2 o un R3, ¿no? Pero, ojo, el médico de emergencia está a cargo de todo el hospital a partir de las 5 de la tarde. Entonces, aparte de atender a la emergencia, tiene que atender las salas en el sentido de hacer la visita y esto todavía se recarga en los días domingos y feriados, porque realmente el médico de emergencias es el encargado de todo el hospital. Bueno, se ha avanzado algo en relación a años anteriores. Alguno de los panelistas había comentado que en otros años, por ejemplo, cuando éramos residentes en el hospital, no había médico de guardia, ¿no? Éramos solo los residentes que manejábamos el hospital, ¿no?, solos, pero ahora ya por lo menos está el médico de emergencias, a diferencia de la caja, por ejemplo, de la doctora, que tienen 2 pediatras de emergencia por día, ¿no?, que hacen 24 horas. En cambio nosotros hacemos un solo pediatra, ¿no?, las 24 horas, y además estamos a cargo de la emergencia. Algunos que hemos desarrollado la cultura de formación anterior, dejamos que el residente de tercer año se haga cargo del hospital, tal como lo hacíamos nosotros, claro, con supervisión a distancia, ¿no?, pero la responsabilidad. Delegamos función, pero no responsabilidad. Entonces, eso implica también un estrés constante, porque si bien estamos dejando al residente de último año se haga cargo, nosotros tenemos que estar pendientes, ¿no?, de cualquier situación que pase, porque somos responsables. El otro aspecto que también me gustaría comentar acá es la relación con UTI. Nosotros, en los tiempos en que yo trabajaba en UTI, el paciente grave, primero que no había servicio de emergencia en el hospital, ¿no?, Alfredo. Segundo, que todo paciente grave directo a terapia intensiva, y ahí se lo atendía como si fuera el espacio de reanimación de un servicio de emergencias. Entonces, ahora no, ahora tenemos que hacer todo un procedimiento previo para que el paciente llegue a terapia intensiva. Entonces, yo creo que esa relación entre el servicio de emergencia y terapia intensiva tiene que ser más fluida, pensando más en el paciente que en el proceso, ¿no? Ahí tiene que primar la calidad de atención que se debe dar a ese paciente, porque definitivamente, si bien tenemos el espacio de reanimación en emergencias, estamos más o menos, tenemos así pequeño, pero no contamos con el personal adecuado, entrenado adecuado, ni la tecnología. Entonces, yo creo que esta jornada viene muy pertinente, ¿no? Es absolutamente pertinente en estos momentos cuando ya miren, la mayoría de los médicos que estamos trabajando en los distintos hospitales somos ex-residentes del Hospital del Niño, ¿no? El doctor Salazar, la doctora, excepto creo la doctora Acebey, que hizo en la caja. Pero realmente somos como hermanos que estamos distribuidos en diferentes instancias y que de algún modo tenemos que unirnos, ¿no?, para mejorar este tema de la emergenciología pediátrica. Por esto es de que yo invito. Y otro aspecto, enfermería.
Cuando se enteraron las enfermeras de que íbamos a hacer esta jornada, ellas me dijeron, doctora, queremos nosotros participar porque nosotros hacemos el triaje y tenemos que capacitarnos. Y yo veo a muchas de ellas acá, y ayer también las había mencionado, porque realmente es básica la presencia de la enfermera bien entrenada. Es un recurso pero poderoso cuando está bien entrenada y cuando desarrolla esas virtudes, entre comillas, que podemos plantear de empatía, de facilidades de comunicación, ¿no?, con los pacientes. Realmente son un recurso valioso de apoyo para los médicos, no solo en emergencias, en terapia intensiva, sino tenemos un personal de enfermería absolutamente bien entrenado, pues ese servicio no va, definitivamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora Tejerina, por sus comentarios. Doctora Liliana o doctora Patricia, una preguntita muy cortita. Quería saber si en el servicio de emergencias funciona el centro de intoxicados. Si en el servicio de emergencias funciona el centro de intoxicados de su hospital. Bueno, nosotros en el Uruguay tenemos lo que se conoce como CIAT, que es un centro de asesoramiento telefónico en realidad, que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, pero nosotros insistimos en que la atención inicial de un niño intoxicado, esa es una de las áreas temáticas de la urgencia, o sea, todo pediatra que esté en la urgencia debe saber manejar un paciente intoxicado grave. Y cuando se puede, que no siempre uno lo hace en el primer tiempo asistencial, sino cuando corresponde, se consulta a ese centro especializado. Ya, muy bien. Doctora. En el área metropolitana de Buenos Aires tenemos algunos hospitales que tienen toxicología y no la tienen todos los hospitales, pero tenemos un sistema telefónico de consulta inmediata porque los toxicólogos hacen guardia y están las 24 horas todos los días. De manera que en nuestro hospital no tenemos toxicología, pero consultamos por teléfono y es lo que hacen en otros hospitales. Ahora bien, en los hospitales donde hay toxicología, es muy bueno que el toxicólogo interactúe con el servicio de emergencias con cercanía, para que también el toxicólogo interprete nuestros tiempos, los tiempos que requiere el paciente y la visión del emergentólogo. Incluso en nuestro país hay algunos emergentólogos que han hecho toxicología. Les mencioné a la doctora Gordillo, que es un ejemplo para nosotros en la Argentina por el tiempo y lo bien que ha venido trabajando, y ella en este momento tiene médicos emergentólogos de su servicio que han hecho la especialidad de emergentología, o sea que tiene todos los días, ella está en un hospital de tercer nivel en la capital de la provincia de Córdoba. Todos los días tiene un emergentólogo, toxicólogo por guardia, todos los días de la semana. Pero bueno, eso es en particular. Se puede no contar con el toxicólogo nuevamente entonces, recurriendo a una consulta telefónica, pero que es bueno que el que esté del otro lado interprete la necesidad nuestra. Y nosotros, coincido con Patricia, en formarnos en toxicología como un capítulo importante de la emergentología. Yo quería, si me permite, hacer un pequeño comentario sobre lo que usted decía, doctora Mari, sobre la evolución de la capacitación del personal. Un tema que hemos reflexionado reiteradamente con colegas de otros países es una visión un poco diferente a la que yo por ahí, digamos, tenía incluso en mi propio país, de que digamos, propio de nuestra forma, digamos, de ver la emergentología, de que la emergentología es para una etapa de la vida nada más. En nuestro país todavía está un poco esa mentalidad de que el médico que hace guardias y trabaja en emergencia lo hace hasta que pueda conseguir otro trabajo, o sea, aumentar el caudal del consultorio, ubicarse en la planta del hospital, o sea, muchas veces entran a la emergencia porque es el primer trabajo dentro del hospital, pero después pueden acceder a un consultorio o a un lugar de internación. Nosotros pensamos, y en realidad los emergentólogos en el mundo piensan, que la emergentología es una especialidad para toda la vida. Pero el gran desafío, incluso en nuestro país, es retener el personal, porque si el personal llega al burnout, el personal se frustra, no puede hacer docencia, no puede hacer investigación, no puede extender su conocimiento y transmitir el conocimiento, hay una cierta insatisfacción, eso sumado a la desorganización, al estrés, a la recarga horaria, que hace que la gente abandone la emergencia. Y desgraciadamente perdemos a la gente más formada entre los 40 y 50 años. Entonces el gran desafío que ya nos excede a nosotros, pero está en el sistema, pero en el que podemos influir, es lograr
que los emergentólogos se jubilen en el servicio de emergencias y contar con esos senior, con esos médicos experimentados en todos los horarios para la enseñanza y el acompañamiento de los médicos y los profesionales en formación. O sea que esa es una mentalidad importante. El emergentólogo tiene que estar también protegido por el sistema para trabajar con satisfacción, con interés, con estímulo y con camaradería. Por eso el cuidar todo el aspecto social, el aspecto psíquico, el aspecto emocional de nuestro equipo es muy importante, y es importante que los líderes tengan en cuenta esos cuidados para fortalecer esa camaradería y poder sostener todos los proyectos que van surgiendo. Muchísimas gracias. Doctora Acuña. Voy a tratar de ser lo más breve posible en razón del tiempo. Un placer haberles escuchado y doblemente el placer verla a Liliana, con quien me formé en el Hospital Garrahan. Creo que un sistema organizado de atención le da seguridad al paciente y nos da seguridad a nosotros. Soy una convencida de aquello. Tenemos muchas deficiencias. Han habido iniciativas aisladas de hacer triage, pero no han funcionado, principalmente por la falta de entrenamiento, creo yo. Quiero hacer una pregunta en relación al Garrahan. Nosotros teníamos un sistema de triage general en el hospital. Quiero saber si este puede reemplazar al de emergencias o necesariamente deben haber dos sistemas independientes. Y quisiera, en relación al último comentario que hacías, Liliana, de que se debe retener a los médicos de emergencias, quisiera que nos expliques un poquito el funcionamiento del hospital, cómo los emergentólogos están todos los días en el hospital. Nuestro sistema es diferente. En nuestro sistema el médico de emergencias va a su guardia y probablemente no vuelve más hasta su siguiente guardia. Entonces, ese creo que es un punto que tú mencionabas y que es importante recalcar, que causa frustración, ¿no? Y mucha gente va dejando la emergencia por esa razón en nuestro hospital. Bueno, un gusto verte nuevamente. Muchas gracias. Con respecto al primera pregunta, yo le pasaría la respuesta, si te parece, a Patricia, que tiene experiencia en su institución de todo el camino que han hecho. Y con respecto al tema de la forma de trabajar, nosotros en el Garrahan tenemos, desde que se abrió el hospital, un poco después, porque no fue, en realidad fue unos 5 años después que se abrió el hospital, un sistema intermedio en que tenemos una planta. El doctor Pedro Núñez es parte de la planta del Hospital Garrahan, y como somos el único hospital en la ciudad de Buenos Aires y son pocos los hospitales en nuestro país que tienen horario de 8 a 16 horas, con lo cual la planta de 8 a 16 horas trabaja con los mismos criterios, los mismos conceptos, van incorporando conocimientos, tecnología, capacitación, docencia. La planta ha crecido mucho. El tema en el Hospital Garrahan es que después de las 4 de la tarde vienen médicos de diferentes sectores a cubrir lo que sería el horario de guardia, tanto en el servicio de emergencias como en las salas de internación. Entonces, muchos de esos médicos vienen de consultorio, vienen de internación, vienen de hospitales de día y no tienen, digamos, toda la trayectoria y la adquisición de la experiencia del médico de emergencias, que está 40 horas semanales. Entonces, eso cambia, digamos, la forma de atención. Lo mismo pasa los fines de semana. Parte de este staff que se queda después de las 4 de la tarde son estos mismos médicos de emergencias que también hacen guardia. El doctor Pedro, por ejemplo, está los domingos 24 horas, además de los días de semana. Algunos están el lunes, el miércoles, el viernes. No todos los días hay médicos de la planta de emergencias haciendo guardia. Por ahí Patricia puede comentar la experiencia del Pereira Rosell, pero quizás nosotros todavía deberíamos ir a otro paso más, que es cubrir con médicos de emergentólogos las 24 horas, los 7 días de la semana. A eso deberíamos apuntar, porque el hecho de que venga un profesional solo los lunes y después solo los martes hace que ni el equipo se consolida, los proyectos no se pueden llevar adelante con la misma intensidad, calidad,
o tiempos, y la enfermería también se queja reiteradamente de que un día se hace una cosa y otro día se hace otra. En nuestro hospital todavía algunas enfermeras dicen, bueno, pero a la tarde se hace una cosa diferente a la mañana. Entonces, como que eso también se percibe. Tenemos que lograr equipos que cubran todos los días de la semana. Ahora, el gran desafío es retenerlo, es que el médico se sienta satisfecho, contento, con proyectos, que piense para hoy, para el año que viene, para dentro de 5 años lo que quiera hacer en su servicio de emergencia, lo que el equipo quiera hacer en su servicio de emergencias. Ese es un desafío en el que nuestros interlocutores son las autoridades del hospital y las autoridades de salud. Tienen que entender la importancia de la emergencia y la importancia del recurso humano. Me parece que la diferencia es un cambio cultural. Una cosa es pensar en un sistema exclusivamente asistencial, que lo otro que estamos hablando, que es bien diferente. Entonces, para eso se necesitan cargos horizontales, se necesita supervisión si no es posible las 24 horas, la mayoría del tiempo. A veces la supervisión no tiene por qué ser solamente presencial. De hecho, nosotros tenemos presencial supervisión hasta las 20, pero a partir de las 20 sabemos quién es el responsable de, estar al teléfono por si pasa algo, y si pasa algo importante tendremos que ir. De hecho, lo hemos hecho. O sea que me parece que es un cambio mucho más profundo, me parece, en cómo se piensa. En relación a lo que preguntaba de triaje, no sé a qué se refiere con triaje general. En el Garrahan teníamos un triaje a nivel hospitalario, en la puerta de ingreso del hospital, digamos, no específicamente en emergencias. La pregunta es, ¿debemos tener 2 sistemas de triaje? ¿Es suficiente con uno general? Esa es mi pregunta. No sabía a qué se refería. O sea, sistemas de triaje hay muchos, situación de desastre, prehospital, hay muchos distintos. Yo me referí exclusivamente al de la urgencia porque, es la clave de ingreso a la urgencia, es lo que todos tenemos que conocer. En relación a lo que se hablaba aquí, lo ideal es que lo haga la enfermería, pero también yo no conozco, recién estoy conociendo la realidad de ustedes. Hay veces que no es exclusivamente, o sea, eso es lo ideal, pero si tengo más falta de recursos de enfermería que de médicos, o sea, uno se tiene que ajustar a su realidad. Esto es muy importante, de que ustedes van a encontrar una estrategia que sea la mejor para ustedes. O sea, si hay enfermería suficiente, elijo ese porque va a ser mi plan A, pero si no hay enfermería suficiente, pondré, eso lo saben solo ustedes. En el Hospital Garrahan tenemos un médico orientador, y ese, que en realidad son varios médicos orientadores que trabajan incluso con enfermeras, y ahí todos los pacientes que acuden en forma espontánea al hospital pasan por el médico orientador, en gran parte porque hay demanda espontánea que va directamente para las especialidades, que trabajan todos los días de la semana con turnos espontáneos, además de los turnos programados. Entonces, el médico orientador, cuando llega el paciente, determina no solamente la intensidad, sino la complejidad del paciente. Y por eso no lo llamamos triaje, nosotros lo llamamos orientación, y tiene otra función a nivel del hospital, que es, por ejemplo, pacientes de clínica son derivados a 3 instancias de clínica, que sería el bajo riesgo, consulta espontánea lo que el médico orientador reconoce como patología de bajo riesgo, en general enfermedades estacionales; mediano riesgo, que son pacientes que ya requieren un plan de estudios y consultas con especialistas en el día, todo esto es para la consulta en el día; y lo que sería el alto riesgo, el paciente con alto riesgo, es derivado a la emergencia. Por lo tanto, el médico ahí lo que hace es reconocer cuáles son los signos de riesgo para derivarlo al servicio de emergencias. En el servicio de emergencias está el otro triage, el que mencionó Patricia, que nosotros tenemos un triage semejante, hecho por médicos en este momento, y que tiene otra función, que es organizar la demanda dentro del servicio de emergencias y tomar las primeras medidas necesarias, además de supervisar, como decía Patricia, lo que ocurre en la sala de espera. Entonces son 2 funciones diferentes. En un hospital de alta complejidad que recibe muchísimas, no tengo el número, pero más de 1000 consultas por día, muchas de ellas en forma espontánea, hay que organizar la demanda de los consultorios clínicos y las especialidades. Y el triage de emergencia tiene otra función, de manera que un hospital grande es conveniente que tenga estos 2 sistemas. Bueno, yo creo que con esto hemos finalizado. Doctora Liliana, doctora Patricia, les agradecemos mucho sus comentarios. Ojalá que nos sirva de estímulo, ojalá que muchos colegas pediatras jóvenes se animen por seguir esta especialidad tan bonita y tan exacta, tan completa, ¿no?
Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.